error que no sé exactamente por qué fue, se me cerró y ahora estoy sin cámara, pero con voz. Así que, bueno, ¿qué es lo más importante? Tampoco hay mucho para ver de este lado, lo importante es ver la capacitación. Así que, bueno, ya tenemos 40 conectados, me parece que es un buen momento. Que me confirméis que estáis viendo el primer slider de presentación de la pantalla, de la presentación. Sí, se ve perfecto, ¿Lo tenéis? Ana. Lo vemos Vale, perfecto. estupendo. Bueno, ahora que ya somos un montón, ya tenemos 40 conectados, damos inicio otra vez a este ciclo de capacitaciones online, ahí vamos 41 de Sudamérica, en este caso con nuestro partner Mopane, que se especializa en safaris por el sur de África. Estamos con Ana, que ella está conectada desde España, así que bueno, le agradecemos a ella por conectarse en este horario. Tenemos diferencia horaria, sabemos que a veces coordinar es complejo, por eso se agradece aún más la presencia de Ana y obviamente la presencia de todas las agencias que nos siguen acompañando con este ciclo de capacitaciones online. Lo que le comentaba a Ana es que cuando son destinos tan exóticos, destinos con tanto para aprender, siempre resulta muy interesante, está bueno poder conectarse. También les recuerdo que si ustedes se quieren, en algún momento se tienen que desconectar o tienen que irse o lo que sea, esta capacitación queda guardada y va a quedar subida en nuestro canal de YouTube para que también la puedan ver o compartir con más gente de sus equipos. Así que bueno, la verdad es que nos da resultado. Todas las preguntas que ustedes tengan para hacer, las pueden hacer en el chat, ¿sí? Yo se las voy a ir haciendo a Ana y la idea es que sea una dinámica entretenida, así que a medida que ustedes vayan preguntando, yo la voy interrumpiendo a Ana para hacer este de y vuelta tan lindo que siempre se forma. Así que bueno, agradecerte Ana, agradecerle a todos los agentes conectados, al equipo de Sudamérica, al equipo de producto que trabaja siempre para que estas capacitaciones sean posibles, al equipo de marketing también que nos ayuda a difundir, a todo el equipo comercial. Mi nombre es Denise Demcow, para los que no me conocen, la gran mayoría creo que ya a esta altura sí. También están presentes por ahí el resto del equipo comercial, Darío Castro para todo lo que es litoral, Ara para todo lo que es NEA y también Andrés Piso para centro, Córdoba y centro del país. Así que bueno, nos seguimos expandiendo y ahora te escuchamos a vos, Ana, que es lo más importante y lo que nos trae acá. Así que bueno, te dejo y yo me silencio, pero pueden ir haciendo las preguntas como les digo. Gracias. Pues muchas gracias por esta introducción y muchas gracias a todos y todas las que estáis presentes y espero que lo que os cuente va a ser de interés para vosotros. Solo te voy a hacer una pequeña corrección. Yo no estoy en España, yo estoy en Botswana. La empresa tiene sede en Botswana y lo primero que quiero explicaros, la empresa tiene sede en Botswana y yo vivo en Botswana. Es decir, desde aquí soy la responsable de la organización de todas las operaciones, de los productos que vamos a hablar a continuación, por supuesto, de todo el concepto de atención al cliente cuando está en destino, y el equipo de trabajo que tenemos aquí en Botswana es equipo de operaciones mayoritariamente. En paralelo, la empresa tiene una filial en Madrid, en España, y allí es donde está el equipo comercial. El equipo comercial, que son nuestros travel planners. Tenemos allí en Madrid, hay 4 personas trabajando para ayudaros con cotizaciones, con dudas, con propuestas de itinerarios para vuestros viajeros, para toda la información que necesitéis. Entonces, toda esta atención va a ser siempre en español, ¿de acuerdo? Todo el personal que tengo aquí en Botswana, guías, jefe de campamento, conductores, etcétera, son todos personas locales del país, evidentemente no hablan español y su función es operaciones de los productos de los que vamos a hablar ahora. Entonces, esto nos da pues una
posición que duda cabe. Tenéis a una española aquí directamente en el destino para atender a vuestros clientes cuando llegan aquí y tenéis un soporte en España para toda la atención y gestión comercial. Obviamente nuestro destino principal es Botswana, que es donde la empresa está establecida, y desde Botswana gestionamos también tanto extensiones a los países vecinos como viajes completos en los países vecinos. No puedo hablar de todos los países en una presentación porque entonces necesitaríamos prácticamente una tarde entera de 4 horas y terminaríais aburriendo, pero os voy a dar una pincelada muy rápida a la hora de pensar. Cuando un cliente llega y dice quiero ir a África, normalmente los clientes y los viajeros lo hacen de una forma muy extensa y claro, África es un continente como muy grande, con muchas opciones y hay que saber hacia dónde llevarse al viajero en función de las expectativas que tiene, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, como he puesto en la diapositiva anterior, operamos en lo que es el cono sur de África solamente, es decir, nosotros nos podremos ayudar si un cliente quiere ir a Kenia, un cliente quiere ir a Tanzania, un cliente quiere ir a Uganda a ver los gorilas. Estos son los países en los que os podemos ayudar. Ni siquiera Mozambique, que es país vecino y que lo tenemos también en el cono sur de África, pero Mozambique no operamos. Sí que tenemos y operativa para extensiones a playa. Desde cualquiera de estos países del cono sur de África, cuando un viajero quiere terminar con unos días de experiencia de playa, toda la abrupta es muy complicado, incluido toda la costa este de Sudáfrica, la parte que es el Índico, no es un área exactamente para playa, ¿vale? Entonces, cuando un cliente quiere realizar desde una experiencia de safari en Botswana o ha estado en Sudáfrica o ha estado en Namibia, quiere quedarse unos días en playa, la opción natural y lógica por distancias, por conexiones y por que allí sí una experiencia espectacular es Mozambique. Entonces es lo único que operamos en Mozambique, las extensiones a playa. Y viendo un poco qué nos ofrece cada país a la hora de centrar, cuando un cliente dice quiero ir a África o te dice quiero hacer un safari a Namibia, pues no puedes venir a hacer un safari a Namibia, no debe ser el leitmotiv. Realmente en los destinos puramente de safari y safari por excelencia serían Botswana, Zambia y Zimbabue. Zambia y Zimbabue perdón, son dos destinos que son bastante menos conocidos, sí son muy conocidos por la joya de la corona, que son las Cataratas Victoria, pero más allá de las Cataratas Victoria, poca gente conoce las posibilidades que tienen Zambia y Zimbabue como destinos de safari, que son excelentes. Entonces, Botswana, Zambia y Zimbabue, digamos que serían 3 destinos puramente de safari. El cliente que quiere hacer un safari en Botswana le resulte más familiar, más conocido y no quiere, adentrarse Zambia, Zimbabue, sí que, porque realmente las tenemos al lado de carretera, sí que casi todo el mundo, el 98-99% van a hacer una extensión a Zambia o a Zimbabue para ver las cataratas o a los dos países para verlas por los dos lados, porque bueno, ya sabéis que las cataratas Victoria, al igual que vuestras cataratas Iguazú, una parte está en Zimbabue, la más larga, y la más estrecha está en Zambia, es decir, están repartidas entre los dos países. Namibia es un destino al que a mí no me gusta que la gente lo asocie a me quiero ir a Namibia a hacer safari. No, Namibia es un destino de paisajes de desierto, y además pueden hacer algo de safari porque tenemos el Parque Nacional Etosha, que normalmente siempre va a formar parte de la ruta que cualquier viajero haga en Namibia. Y Sudáfrica, pues es el destino más ecléctico de todos, porque nos ofrece de todo: ciudades, paisajes, costa. La costa, no tan entendida como área de playa, sino más entendida para gente, por ejemplo, el Índico, en la zona de KwaZulu-Natal, cerca de Durban, hay un área Balito súper famosa para los surfistas,
o un poquito más al norte, en la zona de Songuana, súper conocido para los submarinistas, un área de buceo excepcional. No es tanto una costa como para el típico 4 noches de luna de miel en una playa paradisíaca, no es tanto esto, pero sí que hay opciones de, bueno, pues descansar en alguna playa o hacer actividades marítimas. Y además, claro, Sudáfrica tiene... El más conocido y el más grande y el más famoso es el Parque Nacional Kruger, pero tiene otros muchísimos más y es raro que un cliente que va por primera vez a Sudáfrica, además de combinar todas las experiencias que quiera hacer, no añada también algunos días de safari. Bien, entonces, con este pequeño boceto de lo que tenemos aquí en el cono sur de África, me voy a centrar ya en explicaros cómo dividimos nuestro producto y a continuación mi presentación se va a basar esencialmente en Botswana. Nuestro producto lo dividimos en dos grupos, en lo que son salidas que llamamos garantizadas, salidas que son en grupo, de las que hay un calendario, los viajeros se unen, podéis venderlas plaza a plaza, las operamos en Botswana y Namibia. En el caso de Botswana, este año creo que tenemos como 17 salidas aproximadamente. Salen con un mínimo de 2 personas, con un máximo de 12. Y en el caso de Namibia, también igualmente con un mínimo de 2 personas y un máximo de 8. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que las salidas de Namibia este año no pudimos publicar muchas porque había muchísimos problemas de disponibilidad de alojamientos. Obviamente, cuando tú publicas una salida garantizada en grupo, antes de publicarla tenemos que tener garantizado y asegurado que tenemos todos los alojamientos reservados con habitaciones suficientes para el calendario publicado. Y hubo muchísimos problemas. Se publicaron pocas salidas y están prácticamente todas llenas. Pero bueno, este año intentaremos empezar antes a publicarlas del 2026 y es un producto que a la gente le encanta, hablaremos un poquito de él. Y como lo que acabamos de hablar, experiencias de desierto, safari, contacto con etnias, el océano Atlántico, etcétera. Bien. Y después todo el resto de lo que operamos son viajes a medida. Partimos de una serie de itinerarios que están publicados y que los tenéis a vuestra disposición a través de Sudamérica, y estos itinerarios los podemos vender exactamente tal cual están publicados o podemos adaptarlos a los viajeros, ¿bien? En función de que quieran añadir un día más, que quieran quitar un día menos, hoteles a categoría superior, a inferior, etcétera. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Nos vamos a centrar esencialmente en lo que es para mí la experiencia de safari que se puede vivir, la mejor experiencia de safari que se puede vivir en Botswana. Es un país que está en el centro, rodeada por todos estos países que componen digamos, este cono sur de África, que son nuestros vecinos y con los que compartimos fronteras. Entonces es un país que no tiene salida al mar. Tenemos Namibia al oeste, tenemos Sudáfrica al sur, compartimos frontera con Zimbabue y con Zambia por el este, y bueno, con Angola, que está al norte, no compartimos frontera porque tenemos aquí esta franja de Namibia que llega hasta el final, justo hasta el punto prácticamente donde están las cataratas, que es donde se juntan los 4 países, Zambia, Zimbabue, Botswana y Namibia. Entonces nosotros no compartimos directamente frontera con Angola. Es un país de 582.000 kilómetros cuadrados. Para que tengáis una referencia, es aproximadamente la misma superficie que tiene Francia, es decir, es bastante más grande que España, y aproximadamente el 40% de esos 582.000 kilómetros es territorio de vida salvaje. Con lo cual, la experiencia de safari es muy complicada que no sea buena. Dejo 2 datos históricos del país que creo que son importantes para entender por qué la experiencia de safari es tan espectacular en Botswana. Ahí donde veis o donde hemos visto el país en medio de todos los vecinos, todos los otros países fueron colonizados. La colonización siempre tiene sus cosas malas, que duda cabe, pero también tiene sus cosas buenas.
Entonces, ese trozo que se quedó ahí en medio era como que a nadie le interesaba, era un trozo de tierra árida, el hábitat del Kalahari. A nadie le interesaba y nunca se colonizó. Con esto tenemos, por un lado, un país que mayoritariamente su población ha sido históricamente nómada o seminómada, que ha estado acostumbrada y que ha vivido por generaciones y generaciones integradas con su naturaleza salvaje. Sí, cazadores, pescadores en el área del delta, recolectores, pero que en su impacto ha sido muy pequeño. Al no haber habido una colonización y no haber llegado una gran, digamos, cantidad de humanos, no haberse desarrollado infraestructuras, no haberse... la naturaleza se ha mantenido totalmente virgen. Entonces, esto es lo que permite que Botswana sea una de las, yo diría, de África con más concentración de vida salvaje en todo este territorio. Bien, en Botswana tenemos, a la hora de plantearle un safari a un cliente, ese, digamos, 40% del territorio se divide en dos figuras jurídicas. Por un lado tenemos los que son parques nacionales, que los tenéis marcados en verde. Entonces tenemos la Reserva de Moremi, que es pues de las más conocidas, porque la Reserva de Moremi contiene un área del delta del Okavango. Tenemos todo el Parque Nacional de Chobe, tenemos la más grande de todas, que es la Reserva Central del Kalahari, que además tiene esta pequeña extensión aquí abajo que se llama Kutse. Esto es un parque nacional del área puramente Kalahari, que es transfronterizo, es decir, esta parte del parque nacional está ubicada en Sudáfrica y toda esta parte está ubicada en Botswana. Es un área complicada de acceso, muy complicada de acceso, y digamos que no es de las que más fácilmente se pueden incluir en un safari. Las distancias son enormes y las vías de comunicación bastante malas. Entonces, de este área prácticamente nos vamos a olvidar y nos vamos a centrar en todo lo demás. Entonces tenemos también como Parque Nacional Makgadikgadi y Naipan, es decir, todo lo que tenéis en verde, incluido la Reserva de Tuli, que está aquí pequeñita, que tiene frontera con Zimbabue y con Sudáfrica, que es un área muy rica en vida salvaje, porque nuestra frontera con Sudáfrica es el río Limpopo, que crea siempre donde hay agua, lo normal es que se produzcan rutas migratorias de los animales, porque la cantidad de agua va evolucionando a lo largo del año en función de lluvias, etcétera, etcétera, y siempre en cualquier espacio natural la presencia o no presencia de agua, o que aumente, disminuya, pues por las estaciones, que es algo totalmente normal y natural, genera movimientos migratorios, ¿de acuerdo? Entonces, es un área pequeñita, también de difícil acceso, pero con excelente vida salvaje. Y todo el resto que no son parques nacionales, por ejemplo, si yo marcara una línea desde aquí hasta arriba y prácticamente toda esta zona, son áreas que se conocen como Wildlife Management Areas o áreas en las que, si bien todavía habitan y hay algunas pequeñas aldeas, pero mayoritariamente son espacios de vida salvaje, y la explotación de esas áreas normalmente es para el turismo fotográfico. En Botswana también tenemos algunas de estas áreas de vida salvaje que llamamos concesiones, porque son áreas que, al crear los parques nacionales como zona protegida, una de las condiciones de un parque nacional es que no pueden vivir humanos dentro. Entonces, al pedir a esas poblaciones nómadas y seminómadas que se desplazaran y que no podían seguir viviendo en ese espacio protegido, el gobierno asignó y repartió terrenos en los alrededores. La mayoría de esas comunidades, con el tiempo, han ido haciendo acuerdos con empresas que han llegado, han creado alojamientos o han construido alojamientos y se explotan la mayoría para safari fotográfico. Hay algunas también legalmente establecidas desde hace 6 años como concesiones de caza. Nosotros no operamos con la caza de ningún tipo, y solamente operamos con el concepto de safari fotográfico, pero que sepáis que también hay, en el caso de Botswana, algunas áreas donde se puede cazar,
desafortunadamente, pero las hay. Bien. He tratado de explicar muy rápidamente cómo se organiza la estructura jurídica y la cantidad de vida salvaje que tenemos en Botswana y por qué. Vamos a hablar ahora de lo primero, que es yo lo llamo mi producto estrella, es mi bebé, es lo que hizo nacer esta empresa hace 13 años. El crear un producto para el mercado de habla española que tuviera un toque latino, que pudiera ser en español, que no fuera sajón, como es la mayoría del concepto turístico aquí, que las empresas mayoritariamente son británicas y sudafricanas, y es un poco como nuestro bebé. Empezamos a operarlo desde el principio y bueno, pues es un producto que es un éxito garantizado. El producto se llama así, el safari se llama así, Safari en campamento móvil de lujo en el norte de Botswana. Y a todo el mundo le digo que lea las 3 palabras, campamento móvil y de lujo. ¿Es un campamento? Sí, porque se instala en medio de los parques nacionales. No tenemos agua corriente, no tenemos aire acondicionado, no hay una valla, es decir, el campamento se instala en espacios absolutamente salvajes, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues no tenemos un grifo y no tenemos una llave de luz, porque es un campamento. Lo llamamos S-Móvil porque se monta y se desmonta cada 3 días y se traslada, por eso es móvil. ¿Y por qué es de lujo? Pues de montar este campamento cada 3 días, cargarlo en un camión, desplazarlo, volverlo a montar, en medio de espacios naturales, sin electricidad, sin agua, realmente os voy a explicar cómo funciona este campamento y creo que es realmente un auténtico lujo. No lo creo yo solamente viajeros también de Argentina y cuando llegan dicen realmente es un auténtico lujo. Este viaje es una ruta de 12 días y es una auténtica diversión en la naturaleza. ¿Cómo son las tiendas en las que se alojan los clientes? Estas tiendas, como digo, se montan y se desmontan cada 3 días. Tenemos, estas son las dobles, bien, si hay alguna individual son un poco más pequeñas, las dobles tienen, pero todo lo demás es igual. Las dobles tienen esta zona de dormitorio, que aproximadamente son unos 18 metros cuadrados, y para las individuales la zona de dormitorio es de aproximadamente unos 9 metros cuadrados. Todo lo demás es igual. Una zona de estar, de baranda, ¿vale? Donde la gente se puede sentar y descansar entre los safaris de la mañana y de la tarde. Y todas las tiendas tienen su propio baño privado. Vamos a ver cómo es el baño. Y todo el trabajo y cómo están las tiendas por dentro, todo el trabajo de montar, desmontar, limpiar, etcétera, está hecho por mi no hace nada. Como veis, las tiendas les ponemos camas, o sea, no duermen en una colchoneta, no duermen en el suelo, son camas con colchones bastante gorditos, no son camas grandes, son de unos 80 centímetros, obviamente, pero son muy cómodas, con la ropa de cama. Cada cama tiene su juego de sábanas puesto, con su edredón, con sus almohadas, sus toallas, etcétera. Y luego además, bueno, pues no muchísimo, pero ponemos un poco de mobiliario básico, pues una mesa que sirva de soporte para tener las luces, el agua, el insecticida, etcétera. Y en algún sitio por aquí ponemos una estantería también para que la gente pueda poner sus efectos personales. Aunque no tenemos y sí tiene iluminación por la noche porque transportamos luces especiales con paneles solares. Y como os digo, cada tienda tiene su propio baño. Es un baño de campamento, pero es privado para cada tienda, con una ducha. La ducha es una ducha, lo que se llama en inglés bucket shower o ducha de campo. Entonces, esta ducha tiene una capacidad como para unos 40 litros. Normalmente 2 personas se duchan perfectamente y, como veis, pues está sujeta con una barra y unos sistemas de polea, y mi personal, cada vez que el cliente se va a duchar, baja, la llena con agua fría, con agua caliente, como el cliente quiera. El agua caliente
Obviamente no tenemos un sistema de calefacción, sino que lo que hay es siempre un bucket, una cubeta grande en el fuego para tener lista agua caliente para cuando los clientes se quieren duchar. El retrete es una cosa muy sencilla, es simplemente cada vez que se monta una tienda, se cava una pequeña letrina de aproximadamente 1 metro de profundidad, se pone un retrete de plástico para que el cliente pueda utilizarlo de forma cómoda y se añade, le ponemos aquí, no sé dónde está en la foto, pero bueno, hay siempre una cubeta con arena y una pala, de forma que el cliente cada vez que utiliza el retrete va rellenando con arena para ir cubriendo y que no haya molestias ni olores. Bueno, en la foto no se ve bien, pero debajo de la ducha se pone una plataforma de madera, hay alfombras, hay un espejo, soportes para las toallas, etcétera. O sea, es decir, muy, muy cómoda. Aquí se ve un poco mejor el interior de la tienda. En esta foto veis la zona de la baranda. Siempre cada cliente tiene una de estas sillas de safari tipo tumbonas, bastante cómodas para la hora del descanso, siesta, a mediodía. Luego veréis cuando veamos el área de comedor que llevamos otras sillas más pequeñas tipo director para el área de comida. Es decir, transportamos 2 tipos de sillas para comodidad de los clientes. Siempre toda la tienda tiene un lavamano para cuando vuelven del safari a mediodía, siempre tienen agua aquí para lavarse las manos. Por la mañana cuando les llamamos tienen agua en el lavamanos para ponerse en marcha. Y es una gran inmersión de muchas horas de safari y estando en Botsuana es muy complicado, muy, muy complicado. O sea, de leones, raro es que cualquier grupo en un safari de este tipo se vengan de promedio con menos de 25 a 30 leones. Hay grupos que al final, yo alguna vez voy a ir con los grupos y algunos de los grupos del año pasado al final me contaban, hemos visto 50 leones. Además, por la estructura de los parques nacionales y la forma relajada en que los animales se encuentran con los vehículos, y por tener muchos caminos, muchas rutas posibles por donde ir para ir buscando la vida salvaje, lo normal es verla también muy cerca y es una experiencia muy bonita. Como puedes ver en todas las fotos, los vehículos son vehículos abiertos, lo cual también esto te permite una integración total con la naturaleza, es decir, no hay un cristal, no hay una puerta, no hay nada que te separe del contacto con la naturaleza. Entonces lo ves, lo escuchas, lo hueles. Como digo, hacemos muchas horas de safari, pero también obviamente es importante ir poniendo puntos de relax. Normalmente la dinámica es levantarse a las 5, 5:30 de la mañana, depende del momento del año, salir de safari 6, y luego pues normalmente a las 3 horas, sobre las 9, 9:30, obviamente cuando los clientes se levantan el desayuno está totalmente preparado, desayunan y salen de safari, pero luego después siempre hacemos como mínimo 1 o 2 paradas, cada 2 o 3 horas se hacen paradas, el guía. Ana, estamos perdiendo un poco ahí la conexión, me parece. Ana, ¿nos escuchás? Bueno, me parece que Ana está con algunos problemas técnicos, como los que tuve yo hace un rato. En el mientras tanto, si ustedes quieren dejar alguna... A ver, creo que iba volviendo. Hola, no sé si se ha cortado. Hola, Ana, sí, habíamos perdido la conexión, ahí se te escucha. No sé si querés Vale, desconectar tu cámara por las dudas para tener una mejor conexión y vemos solo la pantalla. Yo creo que voy a hacer lo mismo porque evidentemente hay problemas de conexión. a ver, vale. ¿En qué punto llegamos con los problemas de conexión?
Estabas hablando, al menos lo que yo escuché, era de los puntos de acá muy temprano a hacer los safaris, y ahí es donde me quedé yo. No sé si alguien escuchó algo más, porque yo también estoy con algunos problemas de conexión. Sí, igual, Denise, igual que vos. Vale. Bien, estábamos entonces hablando de estos momentos de parada, de relax, que se incluyen. A ver, que ahora me ha echado para atrás. Bien, yo creo que estábamos entonces, por lo que me dices, por aquí, que la dinámica de cada día del safari es levantarse muy temprano. El cliente ni siquiera se tiene que preocupar de despertarse. Mi staff le llama, el desayuno está listo, y entonces se hacen un promedio entre el safari de la mañana y el safari de la tarde de 7 a 8 horas diarias de exploración en el vehículo de safari, con lo cual es imprescindible ir haciendo paradas cada 2-3 horas para estirar piernas, tomar un café, tomar un refresco, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, en esto muy cuidadosos, si no la gente termina muy agotada. Comentaba que todas las comidas y bebidas en el campamento están incluidas. Obviamente el cliente no tiene dónde ir a tomarse una cerveza, con lo cual en las bebidas incluimos, por supuesto, agua, café, té, refrescos, y de alcohol incluimos también cerveza y vino. Lo que no incluimos son licores tipo whisky o ginebra, porque esto es un poco complicado de controlar. Pero su vino en las comidas, su cerveza al atardecer, pues este momento cuando termina el safari del día y ya volvemos al atardecer, cuando se pone el sol, que es cuando hay que volver por ley, no se puede conducir después de la puesta de sol. Entonces ya el staff, mi personal, tiene preparado este momento, que es lo que se llama la boma, todos los días. Todas esas tumbonas o butacas están preparadas alrededor del fuego, y aquí nos sentamos a charlar un rato, hasta que llega el momento de la cena. La comida, el menú está muy probado y es un éxito. Ya son muchos años que llevamos utilizando el mismo menú, ningún día se repite comida, ni en el almuerzo ni en la cena. Pero no solamente cuidamos mucho la calidad del menú y la calidad de los alimentos, sino que también la presentación, especialmente por las noches. Al final estás en un entorno escuchando elefantes, leones, viendo un cielo estrellado espectacular, y tener ese toque de lujo en la mesa, con tus copas de cristal, con tus velas, bueno, pues le da un ambiente muy bonito a la cena. Ana, por acá tengo algunas preguntas en el chat que no sé si las respondiste ¿Sí? anteriormente, pero por las dudas. Primero, Sí, nos dime. preguntas para ir. Ana nos está escuchando. A ver, voy a intentar abrir el chat. Que desconecte. ¿Vuelvo a desconectar? Que desconectes tu cámara, digo, desactives la cámara para que todo el internet que tengas lo puedas. Bien. En la presentación y sonido. He cerrado la presentación, cerrado la cámara, y entonces dime las preguntas. La mejor fecha para ir y si hay servicio eléctrico para la carga de baterías y celulares. Bien, Botswana, que es una parte de la presentación que llegaremos un pelín más adelante, pues ya lo explico ahora. Tiene esencialmente dos estaciones, la de lluvias
y la seca. La de lluvias transcurre desde más o menos finales de noviembre hasta finales de marzo. En esos meses no podemos operar el safari con el campamento. Sí que entonces los clientes pueden optar a hacer un safari en lodge, ¿de acuerdo? Bajan mucho los precios, pero en el campamento no podemos operar porque si un día le da por llover, es muy complicado gestionar el cocinar, porque se cocina al aire libre, una parte se cocina, transportamos una cocina de gas y bombona de gas, pero cuando los grupos son grandes de 12 personas, los cocineros necesitan ayudarse también del fuego, es decir, hay parte que se cocina en la leña, en el fuego. Si está lloviendo no podemos manejar esto, o que se mojen las tiendas y haya que desmontar el campamento, es imposible. Entonces, este campamento se opera desde abril hasta el mes de noviembre, mediados de noviembre, es la última salida. No lo operamos en la temporada de lluvias. Dentro de esos meses, cualquier mes es estupendo para una experiencia de safari en Botswana, ¿de acuerdo? Entonces, veo por aquí que preguntan Perfecto. a ver, voy a dar un repasillo a las preguntas y veo que me preguntan si se puede, tenemos opciones para celíacos, vegetarianos, veganos, etcétera. Sí, cuando el cliente reserva, lo último que pedimos es que el cliente envíe un formulario porque vamos a necesitar una serie de información sobre sus preferencias de comida, de bebidas, además otros datos que necesitamos, ¿de acuerdo? Y entonces, sí, podemos, si a mí me dicen que hay un celíaco, que alérgico o hay alergias a la lactosa o intolerancia a la lactosa o vegetarianos o veganos, entonces les preparamos sus menús especiales para ellos. Y veo que por aquí preguntan si preparamos el desayuno. Sí, cuando el cliente se levanta por la mañana, le llamamos, se asea y tiene el desayuno preparado. El desayuno todos los días en el campamento es un desayuno completo. Hay huevos revueltos, hay salchichas, hay bacon, hay cereales, hay tostadas, hay yogur. Es un desayuno muy completo todas las mañanas. Y luego, como digo, a las 2, 3 horas, normalmente si desayunamos a las 6, pues sobre las 9, solemos hacer una parada para tomar café y entonces en el coche llevamos café, llevamos pasta, llevamos fruta, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces todo está preparado para que los clientes estén muy cómodos. ¿De acuerdo? ¿Me habéis escuchado? Perfecto, Ana. Intentamos Clara. Intentamos seguir con la presentación. A ver, voy a volver a conectar la cámara. Dale. Voy a ver, volver a compartir pantalla. Bien. Y vamos a volver a abrir la presentación. Bien. Como os decía, las rutas son 12 días y es importante que este es el punto que le da un toque diferencial. Es que los 12 días, que son 11 noches, son solo 6 en campamento. Las otras 5 noches son en lodge y vamos alternando. Entonces la ruta se hace, la primera noche los clientes llegan a Maun, que es, digamos, el punto de entrada al delta del Okavango. Aquí duermen la primera noche, descansan, recuperan del vuelo y a la mañana siguiente, ese día les dejamos dormir un poquito más y más o menos sobre las 8:30, a las 9 de la mañana ya salimos en los coches de safari, haciendo ruta de safari porque realmente al salir de Maun a 40 kilómetros ya estás en espacio de vida salvaje, ¿vale? Primero se atraviesa un área de concesión privada hasta que se llega a la puerta sur de Moremi y desde allí seguimos hasta el área de Moremi donde estará instalado en el campamento. Normalmente se llega sobre la 1:30, cuando llegan el campamento está montado y la comida lista.
Pero toda esta ruta que han venido haciendo ya vienen viendo vida salvaje. Ya hay encuentros con elefantes, con jirafas, con impalas, con cebras. O sea que se tarda unas 4 horas, pero no es porque se tarde 4 horas, sino porque realmente ya hay una parte de la ruta que van haciendo en safari. Llegan, almuerzan, están en el campamento y después de almorzar salimos a safari de tarde. Y entonces aquí estamos 3 noches en el campamento. Dinámica, safari por la mañana, safari por la tarde. Como os decía, llamada por la mañana, desayuno, almuerzo listo cuando llegan. Obviamente cuando vuelven del safari de la mañana, los clientes se encuentran las tiendas limpias, colocadas, las camas hechas, etcétera. Así pasamos esta dinámica de estos 3 días aquí. Al cuarto día, que sería ya el quinto, porque el primero lo hicimos en Maun, nos vamos a otro área del delta y aquí estamos en un lodge. Y este día también aprovechamos para que los clientes hagan safari en lancha en los canales del delta, de forma que puedan vivir también la experiencia de agua en los canales del delta. Desde aquí, de este lodge, igualmente venimos atravesando, seguimos en espacio de vida salvaje hasta llegar al área de Sabuti, que es un área dentro del Parque Nacional Chobe. No es un parque nacional, es un área del Parque Nacional Chobe. Aquí el campamento está nuevamente listo y nuevamente los clientes están con la misma dinámica 3 noches. Van a vivir una experiencia de safari radicalmente diferente a la que vivieron en Moremi, porque es un hábitat radicalmente diferente. Entonces, las experiencias, el tipo de animales, etcétera, va a ser totalmente distinto. Después de esto, seguimos atravesando todo el espacio de vida salvaje. Aquí estamos 3 noches y llegamos al río Chobe, en el norte. Al río Chobe, los clientes llegan a un lodge de 4 estrellas. Y aquí estamos 2 noches para que los clientes puedan vivir la experiencia del safari en lancha en el río Chobe y de safaris en 4x4 en este área. Y finalmente, el último día, que ya sería el día 11º, los llevamos por carretera a Cataratas Victoria, en el lado de Zimbabue, visitan las cataratas por el lado de Zimbabue y ya a la mañana siguiente les llevamos al aeropuerto. Son los 12 días, 11 noches que hay incluidos en el itinerario. Y si algún cliente quiere estar algún día más en cataratas porque quiere hacer más actividades que solo visitar las cataratas por el lado de Zimbabue, por supuesto podemos hacerlo. Entonces, como digo, la distribución sería un total de 6 noches en campamento y 5 noches en lodge. Los vehículos, comentado antes, siempre vehículos abiertos. El objetivo es no más de 6 pasajeros por coche. Solo hay una excepción y es si un grupo se queda con 7 personas. En ese caso, las 7 personas van en un coche de safari. Estos coches tienen capacidad para 9 pasajeros, pero nuestro objetivo es que toda la fila central quede vacía para que tengan sitios para cámaras, mochilas y estén cómodos. Esa excepción, si hay 7 en un grupo, es el único caso en el que irían 7 en un grupo. En el momento que hay 8 pasajeros en el mismo grupo, sale un segundo coche de safari, entonces los 8 viajeros van repartidos entre 2 vehículos de safari. Entonces, de 2 a 7, un coche de safari con un guía, de 8 a 12, 2 coches de safari con 2 guías. Los pasajeros son todos de habla española, lo cual es muy importante porque evidentemente son muchas horas de convivencia, no te puedes ir a ningún sitio, tienes muchas horas de charla en el coche de safari, en el campamento, entonces el hecho de que todos los viajeros sean de habla española lo hace muy cómodo. Y 2... Ana, ¿Sí? perdón que te interrumpa. Acá nos preguntan además la edad mínima y máxima para hacer la experiencia. Edad mínima yo recomiendo a partir de 8 años, ¿vale? Máxima, el que yo he tenido clientes con 80, con 83, con 84, muchos de 70,
muchos de 75, entonces no depende de no se necesita ningún requisito físico, obviamente no se hace ningún ejercicio físico, estás en espacio de vida salvaje y tu tiempo transcurre entre estar sentado en el vehículo de safari y estar en el campamento, sentado con una cerveza, comiendo o echarte una siesta. O sea, no hay posibilidad de ningún ejercicio físico, ¿de acuerdo? Con lo cual, edad máxima no hay ninguna. Mínima, yo recomiendo a partir de 8 años, porque sí es cierto que son levantarse muy temprano por la mañana. En las mañanas, bueno, podéis ver la gente en los coches van abrigadas, hace frío. Esto es un hábitat de desierto y tenemos muchísimo contraste de temperatura entre el día y la noche. Por ejemplo, mes de julio es el invierno austral. El día vamos a estar entre 15 y 20 grados. Una vez que ya ha salido el sol, a partir de las 9, normalmente el amanecer es a las 6, a partir de las 9 ya empieza a calentar el sol y a partir de ahí ya estás un poco en manga corta. Pero esas 2 primeras horas de safari, la temperatura puede ser de 5 grados, 3 grados, entre las 6:30 y las 8:30 de la mañana, y a esas horas con el vehículo abierto, aunque se mueve muy despacio, pero hace frío. Entonces, para niños menores de 8 años se puede hacer un poco duro. Normalmente nosotros a la gente, bueno, por supuesto le avisamos que traigan ropa de abrigo, sobre todo para esas primeras horas de la mañana, y nosotros además les damos ponchos y les damos botellas con agua caliente, ¿vale? De estas de plástico para esas 2 primeras horas. Con lo cual, niños a partir de las 8, ¿vale? De 8 años. Excelente, excelente todo el dato ¿Alguna duda también más? en cuanto a la vestimenta. Sí, preguntan acá, vacunas necesarias, visados. Vacunas, en el caso de Botswana, no hay ninguna vacuna obligatoria. En todo el cono sur de África, ni Botswana, ni Sudáfrica, ni Namibia, hay vacunas obligatorias. Lo único es ver en qué el país de origen o a qué país ha viajado el cliente antes de llegar aquí, porque dependiendo si ha pasado por un país que tiene fiebre amarilla, sí le pedirán la vacuna de la fiebre amarilla. O sea, si tú vienes de un país que no tiene fiebre amarilla, no lo necesitas, pero si has pasado o vienes de un país que sí tiene fiebre amarilla, es la única vacuna que te van a pedir. Malaria, aquí cada uno que consulte a su médico y tome sus decisiones. ¿Es área de malaria? Sí. Nivel de riesgo es bajo. Y dependiendo del momento del año, ese nivel bajo de riesgo puede ser muy bajo o un poquito más alto, entre el invierno y el verano. Los meses de junio, julio, agosto es el invierno austral. Simplemente no hay mosquitos. Las temperaturas nocturnas son muy bajas. No hay mosquitos. El riesgo es muy, muy bajo. Llegamos a octubre, noviembre, llegamos al verano austral, las temperaturas son más altas, los días podemos estar a 40, 42, 43 grados, las noches 20, 22, ahí sí hay más mosquitos. Entonces, depende un poco del momento del año que el cliente tome la decisión de tomar la profilaxis de la malaria o no. Pero no hay otras vacunas obligatorias. A nivel visados, en el caso de Botswana, ciudadanos argentinos no lo necesitan. En el caso de Zambia, Zimbabue, necesitan el visado, pero es el visado de llegar y pagar, o sea, realmente es una tasa, en la frontera se paga, $30 en el caso de Zimbabue. En el caso de Zambia, es el tipo de visado que llaman visado turístico a la llegada. Ahora tienen un sistema de solicitud y de gestión de visado online, con lo cual en el caso de Namibia sí que necesitáis un visado. Esto cambió hace 3 años, porque hasta hace 4 años el visado de Namibia tenía que gestionarse antes de llegar.
esto que tenías que mandar el pasaporte a la embajada, etcétera, etcétera. Pero hace unos 3 años esto lo eliminaron, lo consideran un visado a la llegada que llaman y preferentemente que se gestione online antes de llegar, que bueno, pues es meter copia del pasaporte, te piden creo que te piden pues esto, un itinerario donde vas a estar, pagar la tasa y poco más, es sencillo. Y en el caso de Sudáfrica, los argentinos no necesitáis visado tampoco, que yo recuerde. Perfecto, Ana, muchas gracias. Y por último, la última pregunta que tenemos acá es la distancia más larga en kilómetros, ¿cuánto sería? Normalmente el viajero que viene a hacer este safari tiene que tener en cuenta que de promedio, aquí no cuentan los kilómetros, estamos hablando de caminos de arena, de pasos de agua, hablamos de los tiempos, ¿vale? Porque una distancia de 60 kilómetros se puede tardar 4 o 5 horas en recorrer. Entonces, de promedio, el viajero en este safari tiene que tener en cuenta que entre safaris y traslados va a estar un promedio de 8 horas al día en el coche de safari. Obviamente, cuando vamos de un sitio a otro, por ejemplo, del Delta a Djibouti, pues ese día tenemos que ir un poco más rápido porque hay que llegar, aunque vamos viendo animales y vamos viendo vida salvaje. Y las horas de safari van mucho más lento porque el guía tiene que ir rastreando, entonces el coche se va moviendo a velocidades medias de 10, 15 kilómetros por hora, porque el guía tiene que ir escuchando llamadas de aviso, mirar huellas, rastrear, ver cualquier movimiento para encontrar los animales. Obviamente los guías en un safari, sea del estilo que sea, no buscan elefantes, ni jirafas, ni impalas o antílopes. Esto te los encuentras y te vienen y los ves. Los guías lo que rastrean siempre son los depredadores, los leones, los leopardos, la posibilidad de encontrar hienas, perros salvajes, chacales. Normalmente los guías durante la ruta de safari lo que hacen es rastrear depredadores y siempre hay que ir lento. Entonces, cualquier persona que viene a una experiencia de safari tiene que tener claro que va a tener un promedio de diarias en el coche. Y en lugar de elegir esta experiencia de safari en grupo, que es toda en español, como os decía, con 2 personas la salida está garantizada y no hay suplemento de precio. La única diferencia es que con 2 y 3 pasajeros van solos con el ranger, con el guía, que es de habla inglesa. A partir de 4 pasajeros, además del guía rastreador ranger de habla inglesa, va un guía escolta de habla española con el grupo. Es la única opción para poder hacer un safari en español en Botswana. Si hacemos un safari con alojamiento en lodge, los traslados siempre se van a hacer en avioneta, ¿de acuerdo? Y toda la experiencia va a ser siempre en inglés, tanto de cara a los guías como al resto de personas que estén en el mismo lodge, el mismo día que los clientes, porque van a ser ciudadanos pues o británicos o franceses o alemanes y todo el idioma común en la convivencia del día a día de safari será en inglés, ¿de acuerdo? Esas son 2 importantes diferencias, aparte del precio, obviamente, y aparte de que las salidas en grupo, como digo, es un calendario y entonces puedes vender 2 plazas, pero no se puede empezar cualquier día, tiene que ser el día que hay una salida. En cambio, en los safaris que se hacen en lodge y que tenemos traslados en avioneta de un sitio a otro, estos se pueden empezar cualquier día del año. Lo único es que haya habitaciones disponibles para las fechas en las que el viajero quiera ir. ¿De acuerdo? ¿Queda alguna pregunta? Por ahora no. Podéis seguir avanzando. Vale, os voy a dar un vistazo rápido de los alojamientos que se utilizan
en esas 5 noches que no estamos en el campamento. Este es el que se utiliza, Crocodile Camp en Mahón, es un 4 estrellas. Este camp, que es más o menos un 4 estrellas también, es el que se utiliza en la zona del Delta entre el campamento de Moremi y el campamento de Sabuti. Entonces, cuando los clientes llegan aquí, encuentran una ducha con un grifo, un retrete con una cisterna, un lavabo con un grifo, en fin, encuentran esas pequeñas cositas que en el campamento no tenían. Y aprovecho para responder una pregunta que estaba antes y no me he dado cuenta de contestar. Carga de cámaras, baterías, teléfonos, etcétera. Los coches de safari llevan puntos de carga, ¿de acuerdo? Entonces los viajeros pueden cargar en los coches de safari. Además, hay puntos de carga auxiliares en la zona del campamento del staff. Cuando llegamos al río Chove, estaríamos en un 4 estrellas, Chove Safari Lodge, como os dije, aquí 2 noches. Y por último, la última noche sería en Victoria Falls, también un 4 estrellas. Entonces, tenemos esta combinación de noches campamento, noches lodge, lo que también a los clientes les pone ese punto de relax, sobre todo con la ducha y el retrete, que es lo que en realidad al final algunas personas, muy pocas, pero algunas personas, sobre todo alguna mujer, puede encontrarse un pelín más incómoda con ese campamento. Bien. Entonces, esto serían las salidas en grupo. Namibia lo voy a pasar muy por encima porque ya os digo, aquí tendríamos que irnos a toda la programación en privado, porque las salidas en grupo de este año prácticamente están completas ya desde aquí a noviembre. Entonces va a ser difícil venderlas, pero la idea de Namibia es esencialmente, como os decía al principio, lo que es la experiencia del desierto con algo de safari también. Y ya centrándonos en el resto de lo que es el producto privado a medida, de lo que es Sudamérica, tenéis ya una muy buena cantidad de programas que sirven para ponerlos en web, para compartirlos con clientes, etcétera, y son puntos de partida ideales para después, si es necesario, personalizarlos, como os decía, añadiendo noches, quitando noches, mejorando categoría de hoteles, reduciéndola porque quieren algo más económico, etcétera. Entonces, en Namibia y Sudáfrica organizamos muchísimas rutas self-drive en privado. El cliente le montamos el paquete del itinerario completo. Es un producto, por ejemplo, en Namibia para el viajero argentino. Los que me vienen aquí, los que yo he tenido aquí como viajeros y los he podido conocer, la mayoría saben perfectamente conducir un 4x4, les he visto que se sienten familiarizados con entornos de naturaleza árida, y entonces Sudáfrica y Namibia son fáciles de hacer en una ruta de este tipo. Les organizamos el paquete completo con el vehículo de alquiler, con los alojamientos y dependiendo de las zonas, algunas actividades o safaris incluidos con guías locales. Hay actividades que el cliente puede hacer perfectamente solo, el viajero puede hacerlas perfectamente solo y otras, hay algunas que podemos recomendar que mejor que las lleven incluidas con un guía local. En Namibia, si el cliente quiere, también podemos hacer rutas con un guía privado que va con ellos todo el viaje. Y en el caso de Botswana, Zambia y Zimbabue, siempre que decíamos al principio que son destinos de puro safari, siempre va a ser en el concepto de flying safaris. Como ya comentaba antes, siempre por distancias y por tiempos, y en algunos casos por inaccesibilidad, porque hay lugares en Botswana que o llegas en avioneta o llegas en avioneta, no hay forma de llegar por tierra. Entonces es el concepto de flying safaris, donde siempre vamos a poner un alojamiento en un área, por ejemplo en el delta del Okavango, donde hay muchas opciones de alojamiento y lo que tenemos que encontrar es saber cuál es el nivel de presupuesto del cliente. Tenéis que tener en cuenta
que alojamientos en el delta del Okavango, vamos a hablar de temporada alta, ¿de acuerdo? Es decir, meses de junio a octubre. Son los meses de temporada alta. Los alojamientos más sencillos en el delta del Okavango, ninguno baja de un precio estimado de venta público de $650 persona noche. A partir de ahí tenemos que encontrar las combinaciones para encontrar y configurar un safari con el número de noches que el cliente quiere, con la calidad de alojamientos, explicándole cuál es el alojamiento y qué es lo que va a encontrar y que encaje en el presupuesto que se puede gastar. No tiene por qué ser que no pueda venir si es que no tiene $10.000. Hombre, si los tiene, más fácil. Pero también podemos encontrar opciones y alternativas que nos permitan. Ana, estamos perdiendo el sonido de nuevo. Ana. Ana, creo que te conviene intentar nuevamente desconectar la cámara unos minutos. Y la cámara, y damos ya sin fotografía y sin mi cara, solo este último, a ver si ahora me oís mejor. ¿Hola? Presentá solo la presentación, si te parece, Ana. Y después, para el cierre final, ahí sí conecta un ratito la cámara, así nos despedimos. Vale. De todas formas, ya estaba terminando, porque ya lo que estaba comentando es esta opción de safaris que se llaman flying safaris y que siempre los vamos a hacer con traslados en avioneta, ¿de acuerdo? Y que tenéis una serie de programas con precios, con ideas de itinerario, combinando diferentes áreas del país. El safari más sencillo en este estilo privado, Flying Safaris en Botswana, normalmente suele ser el que combina Delta del Okavango con Chobe y con Cataratas Victoria, ¿de acuerdo? Más o menos estos son unos 8 días de safari en destino. Esta ruta mucha gente la complementa porque es muy fácil con unos días en Ciudad del Cabo. Tenemos vuelos directos desde Ciudad del Cabo hasta Mahón y desde Mahón podemos empezar con el vuelo en avioneta hacia el delta del Okavango y seguir el safari. En Ciudad del Cabo, como os decía al principio, como tenemos operativa también en Sudáfrica, podemos gestionar alojamiento, traslados, si el cliente quiere coche de alquiler para moverse a su aire, coche de alquiler, si el cliente prefiere un guía con el grupo, sean 2 personas, 4 personas, una familia, lo que sea, les podemos poner actividades en Ciudad del Cabo en esos días. Entonces es una combinación que hace mucha gente. Unos días en Ciudad del Cabo, volar a Mahón, hacer safari en el delta, volar a Chobe, hacer safari en Chobe y terminar en las Cataratas Victoria. A partir de aquí, teniendo una idea, es muy importante, cuanto más importante sea, cuanto más información tengamos y más idea de hasta dónde puede gastar ese viajero, podremos orientarle hacia unos alojamientos o hacia otros. Y claro, la fecha, la temporada, como os digo, la temporada alta en los alojamientos es entre julio y octubre. Algunos ya junio. La temporada baja es desde diciembre a marzo. Coincide con la época de lluvias, pero en realidad esa bajada de casi hasta entre un 35 y un 40% de diferencia de precio entre un safari de temporada alta y temporada baja, más que por la experiencia que sea peor, que no es así, por las lluvias, es por la demanda, ¿de acuerdo?
La mayoría de los viajeros que llegan a Botswana proceden del hemisferio norte, mayoritariamente Europa y Estados Unidos. Son los dos mercados más importantes. Y ambos, en el hemisferio norte, sus periodos vacacionales, pues por vacaciones escolares, vacaciones universitarias, vacaciones de empresa, suelen ser en los meses de julio, agosto, septiembre. Es la mayor concentración de periodo vacacional, con lo cual la demanda se cuadriplica con respecto a los meses de febrero, por ejemplo, donde muy poca gente puede viajar. Con lo cual el precio aprovechan a subirlo muchísimo en la temporada alta, porque además tenéis que tener en cuenta que la ocupación de estos alojamientos, de todos los lodge, es muy pequeña. Son alojamientos de 8 habitaciones, 10 habitaciones, 6 habitaciones, los hay de 4 habitaciones, entonces se llenan enseguida. Es decir, la experiencia de safari en Botswana es realmente muy exclusiva. No hay masificación ninguna. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora voy leyendo preguntas aquí, si os parece. Voy a empezar a contestar preguntas. También se maneja al revés. Entiendo que me estás preguntando por la ruta de safari desde Victoria Falls, desde el norte hasta el sur. Sí, efectivamente. Todos los safaris en Botswana van a ser siempre o de sur a norte, desde Maun hasta Cataratas, o al revés, desde Cataratas hasta Maun. Si algún día, esto va a depender de disponibilidad o de cómo el viajero encuentre mejor los vuelos internacionales, o se pueden hacer en los dos sentidos, ¿de acuerdo? Otra pregunta. ¿Está disponible la promoción con tarifarios? Sí, lo tenéis, Sudamérica lo tiene a vuestra disposición. Y, bueno, para volver a ver la capacitación, por lo que ahora os responden, pero bueno, las tendréis en el canal de YouTube, que veo que tenéis aquí ya anotado dónde está el canal de YouTube de Sudamérica, y a partir de ahí podréis verla. Bueno, ¿tenéis más preguntas? Voy a intentar conectar el vídeo. Por ahora no hay más preguntas, Ana. La verdad que muy interesante todos los destinos que presentaste, la capacitación en sí, súper interesante. La verdad que es un destino para conocer. Ahora todos tenemos ganas de ir. Así que, bueno, la verdad que sí, pues mira, es importante difundir. Hoy precisamente hablaba con un alojamiento que me daba la enhorabuena y me decía que, bueno, que estábamos enviándoles bastantes clientes y que me daba la enhorabuena. Y es un alojamiento que se ha esforzado mucho con nosotros en ayudarnos con visitas de agentes. Te he dicho, digo, es que esto ayuda mucho, porque cuando los agentes vienen... Eso es lo que nos gusta. Lo que queremos escuchar... Que cuando los agentes vienen y lo ven y lo viven en sus carnes, por mucho que cuentes, cuando tú lo vives en tus carnes, lo entiendes. Es cuando lo entiendes. Total. Así que, totalmente. Es más un producto tan diferente que no es una playa, un hotel y nada más. Es una experiencia. Entonces, nada mejor que vivirla para transmitirla y venderla, como promocionarla como realmente se lo merece. Así que, bueno, Ana, por ahora veo que no hay más preguntas, así que te agradecemos tu tiempo, agradecemos el tiempo a todas las agencias. Acuérdense de suscribirse al canal de YouTube de Sudamérica, activar la campanita. Normalmente en el transcurso de la semana siempre se van subiendo todas las capacitaciones que llevan una edición. Entonces, bueno, a veces por ahí se demora un poquito, pero si ustedes activan la campanita, ni bien está subida, les llega la notificación y la pueden ver cuando ustedes quieran, en el momento que puedan, compartirla con el resto de sus equipos. Así que ahí estamos, y obviamente cuentan con todo el equipo de ventas que están súper preparados y capacitados para responder a esas consultas.
Y lo que no podamos responder nosotros, Ana nos va a ayudar muy amablemente, con todo su equipo también. Cuenten con el equipo comercial de Sudamérica. Si necesitan material o cualquier otra cuestión para poder ayudarlos a vender, acá estamos. Así que bueno, Ana, te mandamos un saludo. Ya tu horario laboral terminó hace rato, así que también te agradecemos por extenderte en este tiempo para darnos la capacitación. Un saludo para todos y buen fin de semana Gracias a largo. vosotros y equipo Sudamérica Mopane a vuestra disposición para ampliar información y todo lo que necesitéis para empujaros y ayudaros a vender un destino que os aseguro cualquier cliente que mandéis os va a volver encantado de la vida. Una cosita que quería agregar, que en nuestra web están subidos los programas de Mopane, así que ahí se pueden meter a donde está mayorista, buscan en la parte de manuales y ahí está todo subida la programación, por si quieren consultar por ahí. Perfecto. Sí, es ahí el link, así que pueden acceder sin problema. Perfecto. Bueno, gracias a todos. Hasta luego, Ana, estamos en contacto. Chau, gracias, chau. Ana, gracias por todo. Un beso a Hasta Oliver. luego. Muchísimas gracias. Siento que la conexión haya sido no muy buena. No pasa Cosas nada. que pasan. Gracias, adiós. Chao, chao. Hasta luego.